Sigamos con un tema llamado corriente de desplazamiento. Voy a explicarles qué es la corriente de desplazamiento y que esa corriente de desplazamiento, ese término, lo descubrió Maxwell. ¿Cómo lo descubrió? Pues simplemente utilizando la ley de Ampère. Por ejemplo, utilizando la ley de Ampère en un circuito compuesto por un condensador, se dio cuenta que ahí había una inconsistencia tal como estaba expuesta la ley de Ampère, es decir, que la integral de la intensidad del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a la corriente, claro, n veces la corriente, coloquemos pues n veces donde n sería el número de espiras en un circuito por la corriente de conducción, encerrada por esa trayectoria cerrada. Entonces, que una corriente producía una intensidad magnética, una corriente que estuviera cerrada por esa trayectoria. Eso es lo que dice la ley de Ampère. Pero, ¿qué ocurrió? Que Maxwell utilizó esa ley de Ampère la utilizó para un fenómeno como un condensador, un circuito compuesto por un condensador. Por ejemplo, supongamos este condensador. Tenemos un circuito, tenemos las placas y ese es el conductor. Por acá va a circular una corriente de conducción, o sea, la corriente que circula por el alambre. Eso no hay problema. Y por acá, pues sigue la corriente de conducción. Entonces, Maxwell aplica la ley de Ampère tal como les pone Ampère de esta manera. Entonces dice, si colocamos acá una trayectoria cerrada, Basta de garabatos, Sorate. Hay una vida en riesgo. Una trayectoria cerrada que envuelva este conductor y efectuar la integral siguiendo esta sentido de la integral, esa trayectoria. Entonces dice que la integral de h punto de L a lo largo de esa trayectoria es igual a la, bueno, en ese caso n es igual a 1. Es igual a 1 pues por I sub c, donde I sub c es la corriente que atraviesa esa superficie. Esta superficie. Esta corriente atraviesa la superficie y es la que da la corriente de conducción, produciendo acá alrededor una intensidad del campo magnético, alrededor del conductor. Bien, ahí no hay problema. Pero entonces, ¿qué dice Maxwell? ¿Cómo la ley de Ampère, esa ecuación acá que ustedes ven acá, es la integral a lo largo de una trayectoria cerrada? Entonces, yo puedo colocar esta trayectoria cerrada haciendo esto. O sea, es la trayectoria cerrada, no, la superficie que sea esa parte. La voy a colocar con verde. Esa sería la nueva superficie. Entonces, esa sería la nueva superficie. ¿Por qué coloqué esa superficie? Porque si utilizamos el teorema del rotacional, vemos acá de que acá, aplicando, bueno, aquí podemos decir que la integral de h punto de L a lo largo de la trayectoria sería igual, n ya vale 1. Llevo la corriente de conducción en términos de J. ¿Cómo se hace? Ustedes saben que la corriente de conducción es la integral de superficie de J punto, bueno, llamémoslo J de conducción punto ds. Recuerdan la definición de corriente, intensidad de la corriente en términos de J. Bueno. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Esa es J sub C, corriente de conducción. Esta corriente es la que circula por el alambre. Esto es lo mismo que tener esto. Esta es la misma ley de Ampère. Claro que aquí está escrita en términos de una integral de superficie. Pero observen acá, esta superficie que atraviesa J sub C, la densidad de corriente,
esa superficie debe estar limitada por esa trayectoria cerrada. Y observen, la primera que está en rojo es limitada por la trayectoria cerrada, por esa trayectoria acá, esa trayectoria, la trayectoria cerrada. Pero también esta nueva superficie, la que está en verde, también está limitada por esa trayectoria. Es como tener acá una boquilla y tener aquí un globo. Esta es la superficie S y está limitada por la boquilla de ese globo. Esto es lo mismo que ocurre acá, matemáticamente. Esta información vale millones. Por lo tanto, esta superficie también puede servir, la que está en verde, puede servir. Entonces, ¿qué es J sub C? Esa es la nueva superficie. Entonces, ¿qué es J sub C para esta nueva superficie? Que es lo mismo que tener esta de acá, simplemente que la amplió Maxwell, para que cubriera la parte entre las dos placas, Entonces, dice J sub C es la corriente o la densidad corriente que atraviesa esta superficie, esta. Y acá dice Maxwell que ahí no puede haber una densidad corriente y por lo tanto no puede haber una corriente. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es un condensador y un condensador aquí hay un dieléctrico, y si hay un dieléctrico, ustedes ven que un dieléctrico se opone al paso de la corriente. Entonces, según eso, aquí no debería haber ninguna corriente y por tanto ninguna corriente de conducción que atravesara esta superficie. Esta cosa es real, hijo. Por lo tanto, para la superficie, digámoslo en verde, la superficie en verde, esa integral de J sub C punto ds a través de esa superficie es igual a 0. Por lo tanto, la ley de Ampère dice que la integral de h punto dl es igual a 0. Observen que Maxwell encuentra aquí una inconsistencia. Que Ampère dice que aquí h punto dl es igual a la corriente de conducción, pero Maxwell dice que esta superficie se puede prolongar en esta parte de acá y ya, miren, la ley de Ampère ya no se cumple. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Entonces, ¿qué propone Maxwell? Maxwell propone que a esa ley de Ampère, tal como está enunciada por Ampère, debe adicionarse una nueva corriente. Esa corriente la llamó corriente de desplazamiento, para evitar esa contradicción. Entonces, ¿qué hace Maxwell? Coge que h.dl es igual a I sub c. I sub c ya estamos suponiendo que n es igual a 1. I sub c más una nueva corriente llamada I sub d, la llamó Maxwell I sub d, o sea, corriente de desplazamiento, donde I sub d se llama corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento. Entonces, el siguiente paso que hizo Maxwell es saber cuánto vale esa corriente de desplazamiento, ese término que le adiciona Maxwell para evitar esta inconsistencia. Entonces, el siguiente paso es tratar de encontrar el valor de esa corriente, la corriente de desplazamiento, la que circula por acá. Entonces, ¿qué hace Maxwell? El siguiente paso es tratar de hallar esa corriente. Entonces, llevemos esto en términos de corriente, de densidad de corriente. Entonces, llevamos que es la integral de h.dl es igual. Esto es j sub c punto ds. J sub c. O sea, a través de una superficie limitada, miren bien, limitada por la trayectoria cera donde se encuentra. Más la integral de j sub d punto ds. Esto es igual a esto.
Entonces, aplica el rotacional. Aplicando el rotacional, o la teorema de Stokes. Esto es límite cuando delta de superficie tiende a 0 de 1 sobre delta de superficie de la integral a lo largo de una trayectoria cerrada de h.dl es igual límite cuando delta de superficie tiende a 0 de 1 sobre delta de superficie de la integral de j sub c punto ds más límite cuando delta de superficie tiende a 0 de 1 sobre delta de superficie de la integral de j sub d punto ds. Saca límites y lo divide por una pequeña porción de superficie. La pequeña porción de superficie limitada por esa trayectoria. Bien. Entonces, acá, esto, si ustedes recuerdan, cálculo vectorial, esto es el rotacional. Nabla, cruz, h sería igual a límite, cuando esta es de superficie tiende a 0, de 1 sobre esta superficie, de esa integral de superficie, eso por definición derivada, esto es j sub c. Y lo mismo esto, sería más j sub d, desplazamiento. Saquemos la divergencia de ambos lados. Divergencia del rotacional de h es igual a la divergencia de j sub c más la divergencia de j sub d. Pero, recuerden ustedes una identidad vectorial, que la divergencia rotacional de un campo vectorial siempre va a ser igual a 0, pero la divergencia del rotacional, en este caso de h, es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que divergencia de j sub c más divergencia de j sub d es igual a 0. Y acá podemos decir que la divergencia de j sub d es igual a menos la divergencia de j sub c, o sea, la densidad corriente de conducción, la que circula por el alambre. Bien, pero si ustedes recuerdan la ecuación de continuidad, aplicando la ecuación de continuidad. Recuerda que dice que la divergencia de J, en este caso, para distinguirlo mejor, J sub c, la densidad corriente de conducción, es igual a menos la derivada de ρ con respecto al tiempo. Esta es, recuerden ustedes, la ecuación de continuidad, que la divergencia de la densidad de corriente, en este caso de conducción, es igual a menos la variación de la densidad volumétrica de carga. Y observen acá, cuando la corriente está llegando aquí a las placas, aquí se va acumulando carga. Poco a poco se va acumulando carga a medida que la corriente va llegando aquí a las placas. Y cuando está acumulando aquí la carga, aquí va a inducir la carga pero negativa. Por lo tanto, cada vez la densidad volumétrica de carga en las placas está cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que la corriente va llegando, se va acumulando las cargas que circula la corriente, las que son las responsables de crear la corriente, se van acumulando en las placas del condensador. Por lo tanto, en el condensador va a haber una variación de la densidad volumétrica de carga. En este caso, está aumentando la carga. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces lo reemplazamos acá. Tenemos divergencia de j sub d igual a menos derivada de ρ con respecto al tiempo. Menos con menos nos da más, nos queda divergencia de j es igual a la derivada de ρ con respecto al tiempo. Eso es j sub d. ¿Pero qué ρ? Si ustedes recuerdan, cuando vimos por allá campos electrostáticos,
Rho es la densidad volumétrica de carga y con la ley de Gauss, pero hemos visto esta expresión, que es la ley de Gauss en su forma diferencial, que la divergencia de desplazamiento es igual a Rho. Recuerden, esa es la ecuación de la ley de Gauss en términos del desplazamiento eléctrico. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Entonces, esto lo reemplazamos acá. Nos quedaría divergencia de J sub D, o sea, la densidad de corriente de desplazamiento, es igual a la derivada con respecto al tiempo de divergencia del desplazamiento. Esto lo podemos quitar de acá porque esta es una variación con respecto a la posición y esto es con respecto al tiempo. Entonces esto tenemos que tener divergencia de J sub D igual divergencia de la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Podemos quitar el operador nabla a ambos lados y nos quedaría que J sub D es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y aquí encontramos la densidad de corriente de desplazamiento, que es igual a la rapidez con que cambia el desplazamiento eléctrico que existe en esta región del espacio. Aquí va a haber un desplazamiento eléctrico. Ahora, usted sabe, si queremos llevarlo en términos de campo eléctrico, pero sabemos que el desplazamiento eléctrico es igual a epsilon por el campo eléctrico. Coloco epsilon y no epsilon sub 0. ¿Por qué? Porque acá puede ser que en esta región entre las placas exista un dieléctrico. Entonces sería la permitividad absoluta del dieléctrico. Entonces mejor coloco un epsilon. Si es en el vacío, pues colocamos epsilon sub 0 entre las placas. Entonces coloquemos de una manera general. Entonces nos quedaría que J sub D es igual a epsilon, lo podemos sacar y quedaría la derivada de E con respecto al tiempo. Noten ustedes que va a existir una densidad de corriente llamada corriente de desplazamiento que va a existir acá en la región donde no hay ningún conductor, donde va a circular una corriente de conducción. Entonces ahí Maxwell está descubriendo una nueva corriente llamada corriente de desplazamiento que noten ustedes que puede existir en una región del espacio sin que haya alambres por donde circule corriente. Lo único que importa es que en esa región haya un campo eléctrico que esté cambiando con el tiempo, y es lógico. Esta cosa es real, hijo. Aquí a medida que se va acumulando carga, a medida que la corriente va llegando a las placas, se va acumulando aquí poco a poco la carga en las placas, se va cargando. Y al irse cargando, entonces el campo eléctrico acá, que es proporcional al campo eléctrico, pues si somos exactos sería epsilon por el campo eléctrico, pues, que es igual epsilon por el campo eléctrico. Va cambiando el campo eléctrico, va aumentando. Si está aumentando es porque está cambiando con respecto al tiempo. Entonces ahí en esa región va a circular una corriente de desplazamiento, que en magnitud es la misma de la corriente de conducción. Por eso es que no sé si ustedes llegaron a pensar que por qué había una corriente eléctrica en un circuito compuesto por un condensador. Si en un condensador el espacio entre las placas es vacío o es un dieléctrico donde es un material que se opone al movimiento de la carga. Entonces uno podría pensar, si tenemos un dieléctrico ahí, ¿cómo hay circulación de corriente para cerrar el circuito? Aquí está la razón de ser, lo que dice Maxwell, la corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento sirve como una especie de puente para que la corriente que circula por el alambre siga al otro lado y cierre el circuito. Ese sirve como puente.
esa famosa corriente llamada corriente de desplazamiento, que no es debido al movimiento de carga, para nada, es debido a la variación del campo eléctrico en esa región del espacio. Ahí puede ser vacío, o puede ser un dieléctrico, o puede ser cualquier material. Desde que en esa región haya una variación del campo eléctrico, ahí se está produciendo una corriente de desplazamiento. Gracias a esta corriente, como vamos a ver en el último capítulo, gracias a esta corriente tenemos ondas electromagnéticas, tenemos microondas, tenemos antenas, tenemos televisión, tenemos satélites. Todo debido a esta famosa corriente de desplazamiento que descubrió Maxwell y que le añadió ese término, se lo añadió a la ley de Ampere. Entonces, veamos ahora esa densidad de corriente de desplazamiento. Veamos cómo sería la corriente de desplazamiento. Hagamos lo siguiente. De acá, integrando ambos lados. Integrando ambos lados de esta ecuación, tenemos J sub D punto ds a través de una superficie, o sea, vamos a integrar J a través de una superficie. Puede ser esta superficie que ustedes ven acá, la que está en verde. Es igual a la derivada con respecto al tiempo de desplazamiento, y el desplazamiento hemos dicho que es igual a epsilon por el campo eléctrico. Epsilon por el campo eléctrico. Entonces acá también integramos. Integramos ambos lados con respecto a la superficie. Punto ds. Entonces, esto de integral de JS a través de una superficie, la integral de esto es simplemente una corriente. Entonces la llamamos corriente I sub D. ¿Recuerdan? Que la corriente se puede expresar en términos de J. Entonces aquí también interpretamos la corriente de desplazamiento como la densidad de corriente de desplazamiento como una corriente de desplazamiento. Todo esto es I sub D. Acá saquemos esta derivada con respecto al tiempo. Y epsilon lo podemos sacar también de una vez. Podemos sacarlo claro en integral. Nos quedaría la integral de E punto ds a través de la superficie. ¿Recuerdan qué es esto? La integral de E punto ds a través de una superficie. Eso es flujo eléctrico. Entonces tenemos que la corriente de desplazamiento es igual a epsilon, la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y aquí vemos el valor de la corriente de desplazamiento. Es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo eléctrico en esa región del espacio, en esta región del espacio. Recuerden que el flujo eléctrico es campo eléctrico y superficie. Aquí dice que si cualquiera de las dos cambia, los dos parámetros, campo eléctrico o la superficie, está cambiando en esa región, o si cambian los dos con respecto al tiempo, entonces se está creando una corriente de desplazamiento por esa región. Conclusión: toda región del espacio donde haya un campo eléctrico, o sea, un flujo eléctrico cambiante en el tiempo, ahí en esa región se está produciendo una corriente llamada corriente de desplazamiento. Es decir, que ya sabemos que no se necesita de un medio para que circule corriente por un conductor, o sea, no necesitamos de un medio conductor o un medio material para que puedan moverse las cargas por esa región para que produzca una corriente. Ya sabemos que en el vacío pueden haber corrientes, llamadas corrientes de desplazamiento. Simplemente necesitamos que en ese vacío o en esa región haya un campo o un flujo eléctrico que esté cambiando con el tiempo, y ahí de esa manera ya en esa región se va a producir una corriente de desplazamiento. Vuelvo y repito, en el siguiente capítulo vamos a ver que esto es importantísimo. Esa densidad de corriente o corriente de desplazamiento descubierta por Maxwell es importantísimo para la existencia de las ondas electromagnéticas.